¿Quieres aprender a fabricar tu propio circuito impreso PCB? Pues solo sigue estos pasos, es muy práctico y fácil y en este video te enseñaré cómo hacerlo. El primer paso que debes realizar es tomar un circuito el más fácil que tú creas que puedas armar, mejor si está impreso en un papel, porque hay que verificar antes si funciona bien ese circuito. Y para eso está el protoboard, para hacer los experimentos previos. Si funciona bien, pasamos a diseñar la placa en PCB. Como materiales necesitarás una placa PCB sin perforar, popularmente se la conoce como placa virgen, que tiene una sola capa de cobre y al otro lado una capa aislante. El tamaño te recomiendo la más grande que puedas comprar, porque después la terminaremos cortando. También necesitarás un estilete o cúter, como ustedes lo conozcan, para cortar la placa. Un papel en blanco tamaño carta estaría bien, con un lápiz de cualquier tipo o modelo, y una tijera para cortar el papel. Necesitarás un marcador permanente para dibujar en las placas. Vienen en color negro y pueden tener dos puntas, una delgada y otra gruesa. Estos marcadores puedes conseguir en las mismas tiendas de repuestos electrónicos o también lo encuentras en las librerías. En este último lugar, ahí podrás encontrar hasta en colores rojo y azul, hasta con dos puntas. Igual te servirán, siempre y cuando digan que son marcadores permanentes. Un mombril, lima o lija fina que nos servirá para limpiar la placa. Una regla también será de mucha ayuda. Ahora una bolsita de perclorato de ferro para quemar las placas PCB y mínimo una botella de agua y un recipiente de plástico. Más adelante les explico cómo usarlos. En el siguiente paso agarramos el papel y el lápiz y ahora tenemos que dibujar las conexiones de los pines del mismo circuito que está en el protoboard y hacerlo en la hoja, pero mejor si te guías con el esquema técnico. Para hacer esto debes empezar con el componente que tenga más pines. Por ejemplo, el circuito integrado 555 tiene 8 pines. Así que lo coloco en la hoja y voy marcando con el lápiz cada pin. Con esto ya sabemos ubicar qué número de pin pertenece al componente. Entonces con esto ya podré empezar a colocar los demás componentes. Por ejemplo, la batería se conecta entre el pin número 1 como negativo y el positivo en el pin número 8, pero que también está unido al pin número 4 al positivo con el pin número 8. El tamaño de la batería puedes dibujarlo usando una simple bornera de 2 pines para saber más o menos su tamaño. Como ya tienes los componentes más importantes del circuito dibujados y ubicados, los demás componentes será más fácil acomodarlos. Por ejemplo, esta resistencia va a positivo y al pin número 7. Otra resistencia en el pin número 7 a los pines 6 y 2 que también están unidos. Un capacitor electrolítico que también se conecta ahí mismo y luego al negativo del circuito. Ahora los diodos LEDs salen en el pin número 3 con dos resistencias. Entonces dibujamos esa salida primero, lo dividimos para dos resistencias y luego para cada diodo LED. Les aconsejo que si es su primera vez al menos dibujando PCB, dejen las letras para saber cuál pin es ánodo o cátodo, ya que un LED va al positivo y el otro va al negativo. El dibujo en papel ya está listo. Ahora marcamos unas líneas para definir su tamaño, para luego cortar la placa a estas dimensiones. Con una regla podrás ir marcando su tamaño en la placa, mejor si lo haces en ambos lados. Ahora con el estilete o cúter, con mucho cuidado, vamos cortando con mucha firmeza la placa sobre las líneas, repasándolo muchas veces.
y esta acción lo haces también al otro lado. Y ahora con mucho cuidado podrás doblarlo hasta que se rompa la placa. Lo siguiente sería pasar el dibujo de la hoja en la placa, pero esta vez usando el marcador permanente. Antes debes notar que la placa debe estar algo sucia, así que lo limpias con la lija, lima o bombril que hayas conseguido. Luego tendríamos que repetir las mismas acciones en dibujarlo en la placa, pero esta vez solo sería copiar el dibujo que previamente ya diseñamos. El siguiente paso sería reforzar los puntos de conexión de los componentes, porque en estos puntos es donde vamos a soldar los pines. Puedes hacerlo en forma de redondos o cuadrados. También debemos repasar y reforzar las líneas de comunicación. Mientras más gruesas o bien pintadas se encuentren, mejor camino de conducción eléctrica tendremos. Si mientras dibujas algunas líneas se unen por accidente, puedes borrarlo usando el cúter o incluso con la lima. Lo importante es evitar el cruce de las líneas de comunicación para evitar errores de funcionamiento en el circuito. El dibujo en la placa ya está completo. El siguiente paso será preparar el ácido en líquido para solo quemar placas. Primero se necesita el químico en polvo llamado perclorato de ferro. Esto ya lo venden en las mismas tiendas de repuestos electrónicos y lo venden en polvo o hasta ya preparados en líquidos. Yo compré en polvo y tiene una cantidad de 80 gramos y nos dice si queremos usarlo todo debemos mezclarlo con 200 mililitros de agua. Con esta botella de agua podrás tener una idea de cuánta agua necesitarías. La mezcla lo haré en un recipiente de plástico, abrimos la bolsa y yo en esta ocasión solo usaré una porción del perclorato en polvo. Lo echo en el recipiente y lo demás lo guardaré para un próximo uso. Ahora estando en el recipiente echaré todo el contenido del agua y lo iré mezclando con una cuchara. Y es que realmente no quiero tanto perclorato en polvo para quemar placas, al menos para hacer la primera vez. Al comienzo la mezcla se va a calentar un poco, pero es solo al comienzo, hasta que se normaliza la mezcla. Así esperamos hasta unos 5 minutos y ya estará listo para quemar las placas. Sumergimos la placa dentro del recipiente y hay dos maneras para que la placa comience a quemarse. La primera es dejarlo ahí y esperar un determinado tiempo, que sí es muy lento este proceso. La segunda opción, y se las recomiendo, es mover ligeramente el recipiente. Esta acción hará reaccionar más rápido el quemado de la placa en menos tiempo, pero eso sí, siempre deben estar observando si la placa está quemando correctamente, y esto será muy visible, ya que el ácido solo elimina el cobre, y solo va quedando el dibujo y la capa aislante de la placa. Si el ácido es nuevo, solo tomará un tiempo aproximado entre 15 minutos. Si ya está algo usado, pues como unos 30 minutos máximo. Ya está completo el quemado de la placa. Lo lavamos bien con agua, lo secamos y así quedó la placa. El siguiente paso sería borrar el dibujo marcado y con el mismo bombril o lija podrás hacerlo. Y así debe quedarte la placa. Y el objetivo del marcador era proteger las líneas que necesitamos para nuestro circuito. Si es que aún vieras algunas líneas que se estuvieran uniendo accidentalmente, puedes ir cortándolo con el cúter, aunque es mejor asegurarse antes en dibujar las líneas bien rectas. El siguiente y último paso es soldar los componentes electrónicos y vamos a empezar por el circuito integrado. Lo recomendable si es tu primera vez haciendo placas con integrados es usar zócalos con la misma cantidad de pines para no estar dañando el circuito integrado, ya que es muy sensible a altas temperaturas. Para soldar te recomiendo que ya dejes soldadura en los puntos de unión, así será más fácil fijarlos. Y así tendrás el circuito integrado listo para ser usado en la placa.
Ahora podrás soldar los demás componentes restantes más cómodamente. Claro, recordando qué componente va en qué lugar. Está casi completo el proyecto, solo debo añadir la fuente de alimentación y lo puedo soldar directamente los cables del conector de la batería de 9 voltios. Antes de hacerlo funcionar, debemos limpiar la grasa que quedó al soldar con la pasta. Eso puede perjudicar el funcionamiento del circuito. Con un cepillo o un hisopo puede servir mezclado con un poco de alcohol. Y por fin tenemos finalizado nuestro circuito en placa impresa PCB, funcionando, reducido en un buen tamaño y bastante fijo. Hay otra forma de diseño para posicionar el circuito colocando los componentes al otro lado de la placa, que es muy usado hoy en día. Si quieres verlo, no te pierdas el siguiente video. Dale un me gusta, suscripción y activar la campanita en mi canal de YouTube para seguir aprendiendo más electrónica. Te lo ha explicado Androbot y no olviden dejar sus comentarios. ¡Hasta pronto!